Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículo 15. Le damos la bienvenida a todos los que nos ven por internet desde Cali para las naciones de la tierra. Dice la palabra del Señor de esta manera: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá, ¿a quiénes? A los pobres, a los mancos de la ciudad, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y los vallados, ¿y qué? ¿Y qué? Y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Amén. Vamos a estar mirando esta porción y vamos a verla desde 3 perspectivas importantes. La primera de ellas es que vamos a estar mirando qué aprendemos de Dios, hablando de la doctrina, hablando de quién es Dios. Este miércoles compartía por medio de la palabra con los que recibieron que para mí es clave que todo creyente a la hora de leer la Biblia diga: ¿qué aprendí de Dios? ¿Qué conocí de Dios que a lo mejor antes no conocía o que se me refuerza con la lectura? Y en esta lectura Jesús nos cuenta por medio de una parábola cómo funcionan algunas cosas en el reino de Dios. ¿Y qué característica podemos aprender de Dios? Sabemos muy bien que el que prepara la cena es Él. Él es el Señor, el que preparó la cena. Entonces, para poder nosotros comprender muy bien lo que aprendemos de Dios, vamos a meternos en la película. Dice que un hombre preparó una gran cena, y es clave que usted entienda la palabra una gran cena, porque los invitados no eran 2, no eran 3, sino que dice que eran muchos los invitados. ¿Dónde están las amas de casa aquí? Levanten la mano. ¿Qué hace usted si su esposo le dice: por favor, prepárame una gran cena para muchos invitados? ¿Qué le dice? Vaya mi hijo al mercado y me compra unas 10 libras de arroz y 2 panales de huevo, porque arroz con huevo para todos. ¿Eso hacen las amas de casa? Si vienen los invitados, ¿qué le van a preparar? ¿Cierto? Lo mejor, la carne bien adobada con la salsa. Pues usted como ama de casa se tiene que lucir, porque la gente que viene es invitada, es gente especial. ¿Solamente se prepara la comida? ¿Qué piensan ustedes? No, hay que asear la casa. A la mesa, ¿qué clase de vajilla saca usted cuando vienen los invitados? Ahora sí van y desempolva esa vajilla que le regalaron en el matrimonio y la brillan y la arreglan bien bonito. Y el mantel, ¿cuál mantel colocan? El mejor. O sea, hay que lucirse, porque la gente que viene es invitada. Entonces entendamos que la gran cena no era solamente hacer comida y ya, no, era una fiesta que se estaba haciendo para los invitados. Entonces el siervo o el señor de la casa le dice al siervo: vea, siervo, hágame un favor, mándele un mensaje de WhatsApp ahí al grupo y dígale a los invitados que vengan. Obviamente sabemos que no existía WhatsApp, que no había internet, pero estamos como contextualizando la historia. Ve y avísales por favor que ya
está lista la cena. ¿Qué es lo que llama la atención? Que en este caso la cena o una cena de ese nivel no es algo que se hace improvisado. Si habían gente invitados era porque había una lista de invitados, y a la lista de invitados usted le dice el mismo día: vea, apúrenle que ya vamos a llegar a la cena. No, se les tiene que haber avisado con anticipación. El primero dice: no, es que acabo de comprar una tierrita, tengo que ir a revisarla. El otro dice: no, acabo de comprar unos bueyes, tengo que ir a mirarlos. Otro dice: no, es que me acabo de casar, tengo que ir a tener mi tiempo con mi esposa, estamos recién casados. Y esto causa una reacción en el dueño de la casa. ¿Qué dice el texto? Él dijo: uy, qué rico, más comida para mí. ¿Qué actitud tomó él? Se enojó. Dice que él, enojado. Pregunta: ¿por qué se enoja? Hay varios factores en el enojarse. Obviamente el que sus invitados le quedaron mal, posiblemente él no creía las excusas, pero hay algo importante: que ellos se diferencian de nosotros. Y es que ellos en esa época no tenían nevera. Y cuando sobra comida, la nevera es la mejor amiga. ¿O a quién no le gusta el arroz trasnochado? ¿No les gusta el arroz de ayer? Para mí el arroz de ayer sabe más rico que el de hoy. Cuando está en la nevera queda más sequito, uno le frita un huevito y esa yema. Yo sé que tienen hambre, los estoy provocando. O un sancochito de ayer, usted lo deja en la nevera y como que los sabores se mezclan más, coge un mejor sabor. La nevera es la mejor amiga. Y en esta época no había nevera, y al no haber nevera, ¿qué problema enfrentaban? La comida se dañaba. Todo lo que él había invertido para poder tener a los invitados se iba a perder, se iba a arruinar. Todo el esfuerzo, la decoración, la limpieza, todo se iba a ir a la borda, porque los invitados no salieron con nada. Entonces él, enojado, le dice: ¿sabe qué? Tráigame a los pobres, tráigame a los ciegos, tráigame a los cojos, tráigame a la gente que no entraría a una cena o que no estaría invitada a una cena como esta normalmente. Tráigalos a mi casa, porque la comida no se puede perder. Pero me llama la atención la instrucción del Señor. ¿Por qué? Porque otro señor hubiera podido haber dicho: vea, llévese toda la comida para el parque y désela a los pobres. ¿Sí o no? Que no se metan a mi casa. Pero ¿qué invitación hizo el Señor? Tráigalos a mi casa. La gente que nunca hubiera sido invitada a la casa fue invitada a la casa y entró a la casa, y después de traerlos a todos ellos, le dice el siervo: Señor, todavía hay espacio, todavía caben unos poquitos más. ¿Y qué le dice el Señor? Váyase por los valles, por los vallados, por todo lugar, y tráigalos y fuércelos a entrar. Fuérzalos a entrar. ¿Qué podemos ver del carácter de Dios aquí? Entendiendo esta parte de esta parábola, podemos entender algo del carácter de Dios que está plasmado en su palabra, no solo en esta ocasión, sino en otras ocasiones. Lo primero es que entendemos que Dios es un Dios de planes. Dios está en control ¿de qué? De todo. Y al estar en control de todo, ¿cómo Él maneja las cosas? Se levanta a las 5 de la mañana a escuchar las oraciones de los que están orando y dice: voy a ver qué voy a hacer hoy. ¿Ese es Dios? No. La palabra de Dios nos dice, de las características de Dios, dice: yo soy el que anuncio las cosas por venir. En Isaías 43 Dios dice: y lo que yo me propongo hacer, ¿quién lo va a detener? Dios es un Dios que planea. Él es un Dios que tiene todas las cosas en su lugar. A Él nada se le escapa, y Dios tiene planes y propósitos con la humanidad. ¿Cuántos dicen amén? Es una de las verdades de Dios. Ahora, los planes de Dios dependen o tienen ciertas características. Número uno,
para trabajar con la humanidad necesita un plan que requiere de un lugar, que requiere de unas personas, que requiere de unos recursos, que requiere de ¿qué más? De un tiempo, porque todo plan necesita un tiempo para cumplirse, y Él tiene todo eso bajo control. Ahora, dentro de las características que acabamos de ver, hay una que Él no controla, no porque no pueda, sino porque Él nos ha dado a nosotros algo que se llama el libre albedrío. No es que Dios no pueda obligarnos a hacerlo, no, sino que Él nos da ese privilegio del libre albedrío, y al darnos ese privilegio, entonces el componente de con quienes se hace el trabajo queda en una variable. ¿Por qué queda en una variable? Porque el plan se ejecuta con estas personas dependiendo de la voluntad de ellos, si lo quieren o no lo quieren hacer. Vemos de que fueron invitadas a las personas y al final las personas optaron por no ir, se excusaron. ¿Podían haber cancelado lo que estaban haciendo? ¿Podía haber visto la tierra mañana en vez de hoy? Claro. ¿Podía haber visto los bueyes mañana en vez de hoy? Ya los compró. De aquí a mañana los bueyes no van a perder fuerza. La tierra ya la compró. De aquí a mañana no se la van a robar. Ellos se excusaron y prefirieron no ir que ir. Entonces, ¿qué sucede? Sucede algo maravilloso, porque el Dios al que servimos es un Dios que es todopoderoso, y los planes que Él tiene para con la humanidad son planes que no dependen de nuestra habilidad, son planes que dependen del poder de Dios que reposa en nosotros. Entonces, ¿qué pasa si el que está designado para hacer esa labor no la quiere hacer? ¿Qué nos dice el texto? Lo reemplaza. Porque no depende de la habilidad de la persona, depende de quién, del poder de Dios. Y como Dios es todopoderoso, Él puede utilizó una burra para hablarle a un profeta. Eso es lo maravilloso de nuestro Dios. Mire por ejemplo el caso de Saúl. Dios le permite al pueblo de Israel tener un rey. Estaba dentro de los planes. Deuteronomio 17 lo confirma. O sea, cuando el pueblo pida rey, van a pedirlo con estas características. Dios tenía previsto de que en algún momento el pueblo iba a pedir rey, y les deja en los preceptos cómo debería ser ese rey. Samuel va y unge a Saúl, direccionado por Dios. Dios le da la oportunidad a Saúl, pero ¿qué hace Saúl? Desobedece. Y Dios le dice: hoy yo voy a poder confirmar tu reino, hoy yo voy a poder confirmar tu trono, que tus hijos hubieran quedado como reyes, pero la embarraste. Por eso de hoy en adelante ya eres desechado, no más. Primera de Samuel capítulo 15 termina con una escena diciendo que Samuel lloraba y lloraba por causa de Saúl. Pero llega el capítulo 16 y se arranca con un texto maravilloso que Dios le dice a Samuel: ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl? Vete a Belén, te vas a la casa de Isaí, que ya yo tengo a otro preparado. ¿Cómo se llamó el siguiente? El rey David. Saúl no quiso hacer caso. ¿Qué hizo Dios? Para afuera Saúl, ahora viene David, porque no dependía del poder de Saúl, no dependía de la habilidad de Saúl, dependía del poder de Dios que iba a obrar por medio de ellos. Y como Saúl no quiso hacer caso, David hizo o no hizo caso. Se le paró al gigante y le dijo: tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has retado el día de hoy. Tenga su pedrada y chao. Pa'l suelo se cayó Goliat. Ese es Dios. Cuando Él tiene un plan, Él asigna la responsabilidad a seres humanos, pero si el ser humano no lo quiere hacer, ¿qué hace Dios? Se queda esperando ahí, a ver cuándo será que este muchacho. No, Dios dice: el plan tiene un tiempo y el tiempo es ahora. Si usted no lo quiere hacer, mijito, hágase a un lado,
que tengo a otro preparada. Esa es una característica de Dios y la vemos en su actuar en la palabra de Dios. Ahora, miremos la interpretación de esta parábola como fue la intención de Jesús. ¿Cuál es esa gran fiesta? ¿Qué es eso que Dios ha preparado? Ese gran banquete era la venida de Jesucristo. Habían unos invitados. ¿Quiénes eran los invitados? Jesús está hablando con la mujer samaritana y le dice a la mujer samaritana: es que ustedes adoran lo que no saben, pero nosotros adoramos lo que sí sabemos, porque la salvación proviene ¿de quién? De los judíos. Los invitados a la mesa eran los que sabían del tema. Eran los judíos los que sabían del tema. Ellos son los que deberían entender las profecías mesiánicas, lo que había dicho el profeta Isaías, lo que había dicho el profeta Jeremías, lo que había dicho el profeta Ezequiel. Todo lo que se había hablado con respecto al Mesías. Los más indicados de haber reconocido a Jesús eran los judíos. Los nombres de ellos eran los que estaban en la lista. Pero ¿qué pasó? Llegó Jesús y los empezó a llamar al banquete. Y uno a uno cada uno empezó a sacar sus excusas. Juan capítulo 1 versículo 11 dice de la siguiente manera: porque a lo suyo vino, pero los suyos, ¿qué dice? No le recibieron. A lo suyo vino, a la misión que venía, a eso vino, pero los suyos, los que estaban en la lista de invitados, no lo recibieron. Entonces, ¿qué hace Dios en su manera de actuar? Pues como los invitados no quisieron venir, que la casa se llene de los pobres, los ciegos, los cojos, los mancos. ¿Quiénes eran ellos? Los gentiles. No son los gentiles, somos nosotros los gentiles. Gracias a que los suyos no se aparecieron a la fiesta, ahora usted y yo fuimos convidados a ese gran banquete con nuestro Señor Jesucristo y ahora estamos sentados a la mesa del Rey. Aleluya. Amén. Ahora hay una segunda ola, porque todavía había campo. Y dice el texto: fuérzalos a venir, porque la casa debe quedar como llena. Cuando yo leí este texto, no sé si ustedes han visto los videos que graban en la estación de tren de Japón. ¿Han visto ustedes el metro de Japón o las estaciones del tren de Japón? ¿Los han visto? Búsquenlo en YouTube cuando usted llegue a la casa. Pasa algo curioso. Muchos se quejan del mío, que es muy apretado. Pero resulta que en las horas pico son muchas las cantidades de personas que quieren tomar el metro. Entonces, en cada puerta del tren hay un grupo de 5, 6, 7 japoneses con un uniforme, con saco, corbata, muy elegante, hasta con guante blanco. Y cuando suena la campanita de que van a cerrar las puertas, siempre quedan unas 10, 15 personas por fuera en cada una de las puertas del metro. Y empiezan todos, empuje y meta, y uno a uno lo van empujando. Y a veces meten a uno y se sale uno por allá y el otro vuelve y empuje, hasta que por fin logran meterlos a todos y ¡plum!, la puerta se cierra. Los empacan como sardinas, una cosa bien, y eso es súper interesante y hasta chistoso. Cuando yo leía este texto, a mí se me venía esa idea a la cabeza. El dueño de la casa le dice: tráigame a la gente así sea a las malas, pero éntrelos, porque la casa debe estar llena. Yo no me identifico con el primer grupo de pobres, mancos y ciegos. Yo me identifico con el segundo. Me identifico con él porque por el testimonio de vida que yo tengo, por las cosas que pasaron en mi vida, siento de que Dios tuvo que ir y cogerme y esforzarme porque por las buenas muchas veces me habló y no quise parar bolas. ¿Cuántos se sienten que han sido así, de los que Dios los ha tenido que tratar de esa manera, cierto? Impresionante la paciencia de Dios. Esa es la interpretación directa de lo que el texto nos dice. Esto es lo que Jesús quiso decir. Pero mientras vemos el texto y lo miramos, el principio de Dios sigue siendo real.
Y la vida cristiana, usted y yo tenemos que entenderla de la siguiente manera. No es solamente hacer una oración de fe y empezar a asistir a un culto el domingo a ver qué me van a servir. Eso no es la vida cristiana. Ese es solamente el primer paso de otros pasos que hay que seguir. Porque Juan 1:11 sí dice, a lo suyo vino y los suyos ¿qué? No le recibieron. Pero ¿qué dice el siguiente versículo, el 12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser invitados a la mesa. Hijos de Dios. ¿Qué pasa cuando un hijo está en la casa? Pregunta, quiero que reflexionemos un momentico con el hijo que está en la casa. ¿Qué pasa con los hijos que están en la casa? ¿El trabajo de ellos es solamente sentarse al comedor a comer? A mí me enseñaron algo, y es que todos los miembros de la casa tienen que aportar. ¿Dónde están las mamás que dicen amén? ¿Sí? Yo sé que los tiempos están cambiando y algunas cosas cambian, pero ahorita voy a tocar en ese punto. Todo miembro de la casa debe aportar. Los platos están sucios. ¿Qué dice toda mamá colombiana? Tiene un chip grabado que dice, los platos no se lavan solos. Creo que todos escuchamos esa frase alguna vez. Vaya, lave los platos, que los platos no se lavan solos. Si el piso está sucio, ¿qué tienen que hacer los hijos? Hay que barrer, hay que trapear. Todo el mundo tiene que colaborar. Mamá, yo no quiero limpiar en la casa, yo prefiero ir a trabajar a la calle. ¿Qué debe hacer este hijo? Aportar, porque la nevera no se llena sola. Todos los hijos de la casa tenemos que aportar, ser parte de ese proceso. Yo sé que hay una generación de padres que ahora se está levantando con la mentalidad de, no, es que yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí. Y no quieren que los niños ni laven los platos, que no hagan nada, porque ellos no. Cuando yo era pequeño, mi madre me torturó haciéndome lavar los platos. Se me dañaban las uñas, se me ponía la piel como de viejito. ¡Qué horror! Fue terrible. En estos días salió un video, no sé si ustedes lo vieron, de un muchacho joven que por fin se independiza. Alquila su apartaestudio y de repente llama al plomero. El plomero, mi lavaplatos está dañado. Y le dice, ¿qué le pasa? Dice, yo no sé, no funciona. Entonces el plomero va y abre el agua, está funcionando. Revisa el sifón, está vaciando. Dice, está bueno. Dice, no, está malo. En mi casa yo colocaba los platos, me iba al cuarto y cuando salía estaban lavados. Y me he ido como una semana y todavía están sucios los platos. Cuando aportamos en la casa, no solamente ayudamos al funcionamiento de la casa, sino que estamos aprendiendo, porque algún día nos tocará vivir solos, ¿o no? No que sí, cuando vamos a vivir solos ya sabemos qué hacer, porque mamá nos enseñó. Es el ciclo de la vida, es lo que tenemos que hacer, es parte de lo que tenemos que vivir. Y cuando nosotros somos parte, mire que la Biblia no nos dice que nos dio la potestad de ser siervos de Dios. No nos dice que nos dio la potestad de ser amigos de Dios. No dice que nos dio la potestad de ser esclavos en la casa de Dios. Cualquiera de esos títulos estaría bien conmigo. Pero nos dio una potestad mayor, que nos dice la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y al usted y yo ser hijos, tenemos que ser parte del plan de lo que Dios tiene o quiere hacer en la humanidad, y especialmente en la ciudad de Santiago de Cali. Señor, al inicio del año nos reunimos con los pastores, con los ancianos, con los líderes, y en mucha oración, en mucha búsqueda de Dios, nos dio esa palabra que ustedes ven en la entrada, en la puerta, que dice, no temas, levántate y predica. Dígalo conmigo, no temas, levántate y predica. Y quiero contarle algo, iglesia. He tenido la oportunidad de hablar con otros pastores de la ciudad. Y sabe que varios pastores me dicen, pastor, qué coincidencia, el Señor también me dio esa palabra para mí. ¿Qué nos quiere decir eso, iglesia?
Primero, de que hay un plan de Dios para esta ciudad. ¿Cuántos saben que Dios tiene un plan especial con la ciudad de Cali? Ese plan requiere de un tiempo. Y si Dios está llamando a tantas iglesias a ese cumplimiento de la palabra, quiere decir que el tiempo es ahora. Pero viene el tercer componente, y es con quién lo va a hacer. Si Dios en su misericordia nos habla a nosotros y nos dice, esta es la palabra para este año, quiere decir que como parte de ese plan, Dios está contando ¿con quién? Con nosotros. La pregunta es, ¿qué respuesta le tienes a Dios el día de hoy? ¿Qué respuesta le tienes a Dios el día de hoy? Señor, ¿te acuerdas de ese trabajo por el que tanto oré? Gracias. Pero gracias a ese trabajo no puedo ir a hacer tu obra. Perdóname por eso, pero gracias por el trabajito que me diste. Señor, ¿te acuerdas que oré para que mi empresa creciera? Wow, hemos crecido tanto, tanto que no tengo tiempo para evangelizar a una sola persona. ¿Recuerdas, Dios, la finquita por la que tanto te pedí? Oh, ahora tengo que estar allá cuidando las matas, haciendo todo el trabajo. Perdóname, Dios, pero por esa razón no puedo ir a hacer la obra que me encomendaste hacer. Parecen muy irrisorias estas excusas. Parecen que no tuvieran sentido, porque muchas veces la excusa para no hacer lo que Él quiere que hagamos es lo mismo que Él nos ha dado. Y la reacción que vemos del señor de la casa fue ¿cuál? Cuando le dijeron que no podían ir a la fiesta. ¿Cómo se puso él? Se enojó. Y no es de que usted le tenga miedo al enojo de Dios. Oh, es que la ira de Dios te hace caer un rayo y te parte en 4 pedazos. No, no es por eso. Necesitamos ver la palabra de Dios desde otro punto de vista. ¿Quién es Dios desde otra manera de verlo? Yo quiero invitarle a que usted hoy piense en Dios de esta manera. Dios te ha demostrado su amor de una manera tan impresionante, que si fuera por tener excusas, ¿sabe quién sí tendría excusas para bendecirte? Dios. ¿De mí qué hubiera dicho Dios? No, muchacho, permití que naciera en una iglesia, que creciera al lado de un pastor, que aprendiera toda la Biblia, los puse a todo ese conocimiento y vea, 28 años y nada que endereza a ese muchacho. Yo de Dios hubiera dicho, no, ya no más, déjelo quieto. Ya escogió un mal camino, déjelo, que se estrelle. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Él siguió insistiendo. Siguió persistiendo, teniendo todas las excusas del mundo para decir no más. Él lo siguió haciendo, porque Él nos ama. Él nos ama mucho. Su amor y su misericordia todos los días podemos sentirlo. Entonces mi relación con Dios es una relación de amor, que Él nos ha demostrado su amor de una manera tan impresionante que lo mínimo que quiero hacer es que Él se moleste. No por miedo a su ira, sino porque la vida de nosotros los creyentes es de agradar a Dios, porque Él, dice su palabra, nos amó primero. Esa debe ser la reacción de nosotros los creyentes. No de estar viviendo en temor. Vea, si usted no predica, por aquí huele a azufre. No, nada de eso. Que de verdad tu deseo, el amor que tienes por Dios se manifieste en llevarle tú el mensaje a alguien que lo requiera. Porque si hemos visto las noticias de Cali, yo no sé usted cómo ve a Cali, pero yo no lo veo mejorando. La situación de inseguridad, crimen, las bandas, asesinatos, todo este problema que ha venido afectando a nuestra ciudad por tantos años, en vez de mejorar, va en decadencia. ¿Y la iglesia qué va a hacer? Ay, no, Dios, es que no han pintado la iglesia. No, Dios, es que estamos ocupados. No, Dios, es que tengo que estar en los ensayos. No, Dios, es que no.
no más excusas. Dígalo conmigo, no más excusas. Ay, Dios, es que se me lengua la traba, no sé qué decir. ¿Recuerda lo que dijimos del plan de Dios? El plan de Dios no depende de tu habilidad, depende de tu disposición. Porque si tú dices, Dios, heme aquí, envíame a mí, será el poder de Dios obrando por medio de tu vida para hablarle a las personas que necesitan recibir ese mensaje de la palabra. Será el poder de Dios obrando en ti, será el Espíritu Santo hablando por medio de ti. Usted va a terminar diciendo, ¿a qué hora yo dije todo eso? ¿Qué fue lo que pasó? ¿De dónde me salió todo eso? Es el poder del Espíritu Santo que ya no está contigo, sino que está en mí. El Espíritu Santo de Dios, que su poder está obrando en mí, puede obrar por medio de ti para que las personas puedan escuchar, puedan ser redargüidas por el poder de la palabra, y así podamos ver el deseo de Dios cumplirse, de que Cali llegue a los pies de Jesucristo. Amén, 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 amén. Al igual que pasó con los de la cena, si nosotros decidimos sacar las excusas, ¿qué puede pasar? ¿Cómo obra Dios? ¿Ustedes no quieren? El tiempo es ahora. Necesito llevar el mensaje. Sigamos con nosotros. Si no, nos encontrará un reemplazo. Y sí, puede que usted viva una vida muy bonita, cantando, haciendo las cosas que usted cree y Dios quiere que hagas, pero la realidad es que este es el tiempo para hacer una asignación muy específica, y es de ir y llevar el mensaje del Evangelio a todo aquel que lo necesita. ¿Cómo? Permite que Dios te use, permite que Dios te guíe. Métete con el Señor. Yo no quiero ser reemplazado. ¿Alguien aquí quiere ser reemplazado? Yo no quiero ser reemplazado. Así que hoy el Señor nos hace el llamado. ¿Qué responderás tú? Yo he decidido responder, Señor, heme aquí, envíame a mí. Señor, heme aquí, envíame a mí. Póngase sobre sus pies. Señor, heme aquí, envíame a mí. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque el libro se abre frente a nosotros y podemos aprender cada vez más de ti, de quién eres tú, de cómo obras tú, de cómo tú, Señor, te manifiestas. Y en este día reconocemos de que hemos dado muchas excusas, de que hemos dado, Señor, muchos pretextos para hacer la obra que tú nos has mandado a hacer. Pero hoy entendemos que como hijos tenemos más allá que hacer que solamente asistir a la iglesia, a un culto, que solamente cumplir con nuestras ofrendas. Este es un compromiso que va más allá. Tu palabra nos dice que somos pueblo adquirido, real sacerdocio, linaje escogido, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entendemos, Dios, que nuestra asignación es esa: anunciar las obras de Jesucristo, anunciar las obras de aquel que murió por nosotros. Señor, aquí estamos. Y yo sé, Dios, que tú haces el llamado a la iglesia el día de hoy. Y personalmente cada uno de nosotros debe tomar la decisión de seguirte. Aquí estamos, oh Dios. Yo he tomado la decisión de decirte, Señor, heme aquí, envíame a mí. Y los que están aquí presentes, que han tomado esa decisión, levantan su voz y también dicen: lo hacemos, Señor, como un compromiso, no ante los pastores, no ante la iglesia. Mi compromiso es contigo, Señor. No sabemos cómo, no sabemos la manera que tú lo vas a hacer, pero sabemos que tú lo vas a hacer, que tú nos vas a usar, que tú, Señor, vas a moverte, Dios, en medio de nosotros. Heme aquí, Señor,
envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántos dicen con nosotros una vez más? Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que andan sin ti. Una vez más, heme aquí. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que andan sin ti. Heme aquí. Heme aquí. Envíame a mí. Aleluya. Levante su voz y dígale a él. Heme aquí. Envíame a mí. Yo iré por aquellos que andan sin ti. Una vez más, heme. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo voy por aquellos que hagan sin ti. Gracias, Dios. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, por tu palabra. Alce su voz, interceda en este momento. Interceda en este momento. Interceda en este momento. Interceda en esta hora. Levante su voz. Levante su voz. Señor, levantamos nuestra voz por la ciudad de Santiago de Cali. Clamamos e intercedemos, oh Dios, porque sabemos que es una ciudad que te necesita. Señor, como soldados de tu ejército, Dios, en este día nos preparamos para ir a hacer la obra que nos has encomendado hacer. Señor, como soldados de tu ejército no nos quedaremos más escondidos. Saldremos, Señor, al campo de batalla, a pelear, a levantar, Señor, altar, a poder llevar la palabra, Señor, que nos has encomendado hacer, a poder predicar, Señor, el mensaje de tu palabra con poder, con la unción del Espíritu Santo. Dios, en esta hora nos levantamos, Señor, como pueblo tuyo, proclamando, Dios, tu grandeza, proclamando, Señor, que la solución para esta ciudad se llama Jesucristo. Y hoy, Dios Todopoderoso, como hijos tuyos, nos colocamos a tu disposición. Sabemos que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de toda hueste. Oh Señor, esto es lo que tu palabra nos enseña, y nos empoderamos, Dios, con las armas que tú nos has dado, Padre Celestial, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, Señor. Nos levantamos como pueblo de oración, como pueblo de intercesión, Señor, para ir a reclamar las almas para ti, Señor. No solamente, Padre Celestial, lo intercederemos, llevaremos el mensaje, predicaremos tu palabra, mostraremos el plan de salvación que tienes para nosotros, Señor. El camino es Jesucristo, la verdad, la vida es Jesucristo, Señor, y esta ciudad necesita de saber de la verdad de tu Hijo Jesucristo. Poderoso Señor, en esta hora nos levantamos, Señor, en oración, confesando con nuestra boca que iremos a hacer la obra, que nos dispondremos a predicar tu palabra, Señor, a poder formar a los creyentes, Padre Celestial, en tu palabra, en recibir la doctrina, Padre Celestial, para ser afirmados en el conocimiento cada día de tu palabra. Poderoso Dios, ayúdanos, danos la sabiduría, danos el poder, danos, Señor, la manera, la estrategia para salir y ganar almas, Señor, para la gloria de tu nombre. Aquí se encuentra, Señor, esta iglesia que está dispuesta a salir a predicar tu palabra. Aquí se encuentra esta iglesia,
Señor, que está dispuesta a salir, Señor, y llevar el mensaje de Jesucristo. Aquí está, Señor, el pueblo que el día de hoy toma la decisión de decir: heme aquí, envíame a mí. Padre celestial, en esta hora, en este momento, Señor, confesamos que Cali le pertenece a Jesucristo, que Cali estará de rodillas a ti, Señor, que el tiempo de avivamiento que estamos intercediendo, nuestros ojos lo verán, que se derramará el fuego de tu Espíritu Santo, Señor, en las esquinas, en los parques, en los lugares, Padre celestial, y esta ciudad estará bajo el dominio de tu poder. Señor Todopoderoso, aquí está tu iglesia dispuesta a hacer tu obra. Aquí está tu iglesia dispuesta a hacer tu obra. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Padre celestial, empodera a tu iglesia en esta hora. Llénale, Señor, de tu poder, porque no es en nuestras fuerzas que lo hacemos, sino con el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Levante su voz en intercesión en esta hora. Levante su voz en esta hora. Levante su voz en esta hora. Levante su voz, levante su voz. Santo eres. Santo eres, oh Dios. Santo eres, oh Dios. Santo eres, oh Dios. Exáltate, Señor, en medio de tu pueblo. Exáltate, Señor, en medio de tu pueblo. Exáltate, Señor, en medio de tu pueblo. Exáltate, Señor, exáltate, Señor. Si hay alguien que hoy haya venido por primera o segunda vez, a lo mejor has venido varias veces y todavía no has tomado la decisión de recibir a Cristo en tu corazón. Todavía no has tomado la decisión de aceptarle en tu vida. Te acabo de mostrar que aunque los que estaban invitados no llegaron a la cena, otros fueron invitados. Y tú eres de esos invitados. Tú eres de esos que han sido invitados a entrar, porque la casa debe estar llena. Si hoy quieres tomar la decisión de recibir a Cristo o de reconciliarte con Dios, ahí donde estás te pido que cierres tus ojos. Estés aquí presencial o nos estés viendo por internet. Y quiero que digas conmigo esta oración. Padre celestial, en el nombre de Jesús, reconozco en este día que soy pecador. Reconozco que he fallado. Reconozco, Dios, que mi pecado me separa de ti. En este día, Dios, te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento y hoy acepto a Jesucristo como mi Señor, como mi Salvador. Padre celestial, hoy te entrego mi vida. Gracias por invitarme a la gran cena. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Habrá alguien que hizo esa oración hoy por primera vez? Me gustaría ver su mano levantada. Vamos a orar por ti. O si usted hoy se reconcilió con Jesucristo, levante su mano. Queremos orar por ti en este día. Gloria a Dios. Si lo hiciste, tomaste la decisión de reconciliarte con Jesucristo por internet o de aceptarle en su corazón, te invito a que me escribas por favor al 316-617-7888. Vamos a dar un aplauso fuerte a los que nos ven por internet. Los despedimos desde Cali para las naciones de la tierra. Quédense en sintonía que vamos a ver la escuela dominical. Gloria a Dios. Señor, bendice a tu pueblo. Bendíceles, Señor. Llévales con bien a sus casas. Guárdales. Protégeles, Señor, de todo mal y de todo peligro. Señor Todopoderoso, en esta semana